Que no es poco. A Normalicia, que por supuesto que siempre está al pie del cañón en todos los eventos. Gracias infinitas a todos y a cada uno. En este tercer encuentro, bueno, vamos a abordar una dupla maravillosa, fenomenal, que es Manuel Puig y el prolífico César Aira, que los dos son increíbles. Igual esta vuelta, les voy a contar algo que trato de evitar siempre lo autorreferencial, pero esta vuelta, chicos, y como es el último encuentro del año, se me complica un poco, y les quería contar que este encuentro yo se lo voy a dedicar a mi mamá, que tiene 81 años, porque yo tengo una mamá muy, muy lectora, que me hizo crecer entre mucho García Lorca y José Martí. Pero luego, después de muchos gustos distintos literarios que hemos caminado en toda nuestra vida, un día de la mano de Juan, por eso es muy especial este encuentro para mí, nos hizo reencontrarme en una lectura común que fue Manuel Puig. Y a partir de ahí nos hicimos súper fanáticas de Manuel Puig. Entonces, con todo eso en mi corazón, hoy arrancamos esta charla, y espero que puedan disfrutar como nosotros a Manuel Puig, y que esta sea una puertita de encuentro que sea chiquita, que se abra para descubrir tanto a Aira como a Puig. Y como ya Juan nos tiene acostumbrados a que las charlas sean maravillosas, vamos a arrancar y le voy a ceder la palabra a María de los Ángeles Arrieta, que es la cónsul aquí en Toronto, que también ha sido la primera que me ha dado la manito para poder abrir esta puerta y que esto sea posible. ¿Andás por ahí, María? Sí, acá está, yo la estoy viendo. Ahí está. Hola a todos. La verdad, siempre un gusto estar acá. Forma parte ya se está haciendo una costumbre, que el problema va a ser cómo vamos a seguir el año que viene, ¿no? Pero bueno, ya estamos cocinando algo Ya va, por ahí. Ya pronto habrá novedades, veremos. Pero no, realmente es la llave a encuentros íntimos, encuentros con sentido, encuentros educativos, ¿no? Además, encuentros que nos acercan a nuestra cultura. Y bueno, y uno sale con un montón de cosas de acá, de conocimiento, de energía, de buenos amigos, no sé, tratando de reemplazar ese café con amigos que quizás a veces uno no tiene en realidad. Bueno, de a poquito, digamos, de alguna manera un poco más distinta, lo estamos reemplazando con estas charlas. Y además, bueno, con un interlocutor, Juan, que es nada, que uno parece ser que está ahí al lado, que te está hablando a vos solito. O sea, hay 100 personas en el chat, pero uno se siente que la está hablando a uno directamente. Muy cálido, muy, muy entretenido, muy además conocedor de todo. Así que uno se lleva realmente un lindo momento y bueno, y con ganas de más, ¿no? Uno sale y además empezar a revolver la biblioteca, a ver si es que tenía ese libro que mencionó, a ver si es que el otro libro, que además Carolina se encarga de mandar la lista, ¿sí? Para que uno haga los deberes, a ver, ¿dónde está? Me pareció que lo leí, o no, era un libro prestado, lo devolví, ¿qué fue lo que pasó? Y entonces, si uno sigue, y bueno, tiene todo un sentimiento de reencuentro y de continuación, ¿no? Y eso es lo que rescato de todo este proyecto, que realmente Carolina lo lleva adelante muy bien. Es cierto que tenemos compañeros en el camino, como lo decía recién, con Javier, con Oscar, que nos están apoyando también desde el día cero, así que se formó un muy buen equipo y bueno, realmente lo disfrutamos, y creo que se nota porque se llena, ¿no? La sala, no quedan lugares, hay gente que lo debe estar viendo ahora desde Facebook Live, así que felicitaciones a todos y como siempre un gran placer, un gran placer. Gracias, María, muchísimas gracias, mi vida. Y Javier, que siempre tiene muy perfil bajo, pero apoya muchísimo todos nuestros proyectos. Hoy le dije, lo lamento, Javier, pero vas a tener que hablar sí o sí, porque es el último encuentro del año. Así que vamos todavía. Es cómico, les digo, mi perfil bajo tiene que ver con experiencias en las que he estado, donde venía una persona, habían 4 o 5 presentadores que tardaban cada uno 5 o 10 minutos, y al final
no venían a hablar, ya estábamos todos medio agotados. Puede pasar, puede pasar. Rápidamente quiero agradecerles a todos que el Spanish Center haya tenido la oportunidad de participar en todas estas charlas, que ha sido algo realmente fantástico. Con mucho cariño, un agradecimiento a Carolina, que sin ella esto no hubiera pasado, y a Juan, especialmente porque tengo que confesarte de que en cada charla me has transportado a las diferentes etapas de mi vida en Argentina a través de la literatura, desde en el colegio, y ahora con Manuel Puig, a mis lecturas escondidas de un autor que para mí era maravilloso, pero que en mi época estaba prohibido y con quien tengo una conexión muy, muy fuerte. Así que gracias a todos y gracias a todos por estar aquí. Qué bueno. Bueno, ahora sí, Juancito. Bueno, Somos todos tuyos. Vamos a arrancar. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a todos. Por supuesto, hay caras amigas que nos han acompañado desde la primera charla, afectos, que la verdad que está buenísimo verlos por acá. Y también los nuevos amigos. Yo le agradezco especialmente al consulado, en este caso a María, también a María Amelia que no está, y a Javier del Spanish Center, a Oscar Vigil, que va a estar en un rato, y por supuesto a Caro, que ha hecho posible esto. La verdad que para mí es un placer venir a compartir con ustedes, sobre todo un poco lo que he dicho en cada una de las charlas, que son autores y autoras que amo, y la realidad mi formación académica no tiene que ver con la enseñanza de la literatura argentina, sino de la poesía, pero sí tengo una predilección particular por la literatura argentina. Hay gente acá que ha hecho talleres conmigo desde hace muchísimos años, así como Caro y su mamá, y tengo un interés muy particular por la literatura argentina. Entonces, hace unas semanas, en una charla más informal con Javier y Caro, yo le decía, si hubiésemos armado cronológicamente estas charlas, si hubiésemos empezado, como dimos el mes pasado, Art y Quiroga, y después hubiésemos puesto a Borges y Silvina Ocampo en el medio, y terminar con Puig, armamos un arco bastante interesante de la historia de la literatura argentina, o por lo menos de la narrativa argentina. A mí me gusta diferenciar cuando hablamos de literatura argentina, que es un combo mucho más amplio, porque a veces hacemos foco solo en los narradores cuando hablamos de Borges, pero también hay todo un movimiento de la poesía argentina que va como en paralelo, así como de la dramaturgia. Bueno, hoy vamos a hablar de dos narradores. Un poco la excusa de esta charla, que tenía como título "Cómo ser un narrador contemporáneo", eso sería digamos, como el título de la charla, con estas dos figuras, es un poco la excusa para hablar de lo que para mí, me van a escuchar decir cosas muy taxativas. Pónganlas en duda todo el tiempo, no importa. Pero digo, como por lo menos para... Juan con Puig pierde totalmente la Pero objetividad. claro, Quiero que lo sepan. a ver, puedo empezar diciéndolo así, digamos. La literatura actual, por lo menos de la segunda mitad del siglo XX hasta estos 20 años del siglo XXI, encuentra, me parece que en Manuel Puig y en César Aira, dos referentes indiscutidos. Ahora después lo podemos discutir, pero por lo menos a Manuel Puig no lo vamos a discutir tanto. Digo, me parece que Manuel Puig marca el pulso de la narrativa argentina del 70 y del 80, y César Aira la que surge alrededor del 90 hasta el presente. Posiblemente muchos de los que están acá hayan leído a Puig y no a Aira, quizás leyeron a ambos, quizás no leyeron a ninguno de los dos. Entonces la idea de estas charlas es que por lo menos se lleven la inquietud para buscar alguna referencia, algún libro. Puig es el que tiene, por supuesto, más fama, si quieren, internacional, pero Aira está en ese camino a partir de su circulación en traducciones, por lo menos en Estados Unidos y en Europa también, sobre todo de habla inglesa. Pero bueno, ese es otro tema. Lo vamos a ver enteramente en cómo Aira ha operado y opera en el sistema, si quieren, literario argentino, ¿no? Puede sonar un poco taxativo cuando yo digo que ellos son los dos referentes. Bueno, vamos a ver por qué, o qué tiene su literatura que marca esa posibilidad de leerlos como dos faros. Sobre todo de habla inglesa. Apa, está saliendo mi voz. A ver,
Este año se cumplen los 30 años del fallecimiento de Puig. Yo no sé si está en la sala Patricia Barguero, que estaba inscrita. Está tratando de entrar, Bueno, me acaba de mandar un... por ahí después cuando entre, avísenme y voy a hacer una mención. La figura de Puig es una figura que tiene una vigencia indiscutible a 30 años de su muerte. Esto que decía Javier, digamos, su lectura en tiempos en los que Puig estaba prohibido en la Argentina, digamos, pero sin embargo, digo, la difusión que ha tenido su obra en estos años hace que sea indiscutible. La obra de César Aira, que viene produciéndose y editándose por lo menos desde mediados de los años 80 hasta el presente de una forma incalculable, imposible de medir, digamos, hoy hablábamos con Carlos unos 112 títulos, títulos entre los que hay novelas, cuentos, ensayos, 112 sin contar las ediciones pequeñas, fanzines o como quieran llamarlas, que Aira ha desplegado. Si bien su primer libro es del año 75, pero a partir de los años 80 empieza, y eso hace también a su modalidad de entrar en el sistema literario. Digo, cuando hablo del sistema literario, que es un término que puede sonar horrible, digo, ¿cómo entra a jugar o a batallar en el lectorado argentino, ¿no? Aira le debe mucho a la universidad, por supuesto, porque los primeros lectores y el primer abordaje, Puig también, yo ahí puedo contar una experiencia de lectura. Yo leo a Puig desde los 18 o 19 años a instancias de un profesor que tuve en la facultad. Yo estudié letras en la Universidad Nacional de La Plata, que daba la tradición de Rita Hayworth. Entonces esa fue mi primera entrada a Puig. Lo que tiene Puig es que tiene 8 libros, después podemos contar sus cartas, sus obras de teatro, pero son 8 novelas, por lo tanto es una obra mensurable. Frente a 112 obras, novelas y libros de Aira, es imposible. ¿No? Ahí está Patricia Barguero. Ahora la voy a mencionar, Rodríguez espero. Dice, Fernanda Rodríguez nos dice, es imposible seguirle la producción a Aira. Es verdad, son muchos. Claro. Pero justamente ese gesto que no es tan común en la literatura, que no es común en el presente, que un escritor no tenga red para escribir y publicar, que abre un abanico de posibilidades en cientos de editoriales, hace que tenga sus amantes y sus detractores. Insisto, Puig es un escritor indiscutible. Quien discute a Puig o la calidad de Puig es porque o lo ha leído mal, o no lo ha leído, o lo lee con cierta animosidad. Digo, la posibilidad que abre Puig en la literatura argentina, digo a partir del 70, porque sus 2 primeros libros son a los que me voy a referir a los 2 primeros, sobre todo para que tengamos una idea, sobre todo quienes no han leído a Puig, de a qué llamamos el estilo Puig, que es muy pregnante, ¿no? Años 68, 69, sus primeros libros, por lo tanto, irradia hacia la literatura posterior, ¿no? Entonces Aira es una obra muy discutida, ¿no? Entre los que les parece que lo que escribe es una pavada y aquellos que creen que es lo mejor que le puede pasar a la literatura, entre los que levanto la mano. Digo, que Aira sea reseñado por Patti Smith en el New York Times no es una pavada, digo para los detractores, ¿no? Pero siempre hay algún motivo para darle a Aira, justamente en eso, digo, como, bueno, lo que la literatura, y además que es un escritor que tiene 70 años o más de 70 años y sigue produciendo por afuera de lo que podrían ser los lugares de exhibición de la literatura. No da entrevistas, casi no da entrevistas en la Argentina, no participa de la escena literaria, está muy guardado en su casa. Bueno, ahora con más razón todavía, pero bueno. A ver, yo creo que también lo he mencionado en las charlas anteriores, ¿no? Así como, digo, cómo pensar la influencia de un escritor. Bueno, la influencia se mide justamente en ese grado de irradiación. Perdón, cómo se mide el valor de un escritor por el grado de influencia que puede tener en las generaciones posteriores, ¿no? Entonces me parece que Puig y Aira son 2 casos emblemáticos. Como les decía, no discutimos a Puig. Cualquier narrador, cualquier persona que... Acá hay narradores, yo sé que hay gente que escribe narrativa acá, digo, que quiera empezar o que quiera escribir de alguna manera narrativa, por lo menos en la Argentina o en lengua castellana, tiene que entrar a alguna novela de Puig. Después puede descartarlo, pero para entender hasta cómo funcionan las voces en una novela, las voces de los personajes, porque todas las novelas de Puig son novelas de voces, ¿no? Pero técnicamente, voy a ahondar en esto, pero digo, aunque sea que uno lea una novela de Puig, sabe perfectamente que ahí hay un modo de narrar
que no lo tiene otra literatura. Este año me tocó justamente en forma particular dar en 2 oportunidades un curso sobre Puig y sobre Aira. Y a mí me llama mucho la atención que el estilo de Puig, ahora vamos a ver a qué llamamos el estilo, que tiene características muy particulares. Cualquiera que haya leído acá Puig puede identificar o el pueblo, o el pastiche de voces, de discursos que se van entramando, que abren, pero quien ose escribir de esa manera va a ser tachado, porque es un estilo muy Puig. Bueno, por otro lado, Aira, yo he dado talleres y doy talleres hace muchos años, me he encontrado con muchos narradores o primeros narradores o que están corrigiendo sus textos o alguna novela. Hay un modo de la escritura de Aira que parece muy liviano, a eso a veces lo atacan, que es como si contara una historia siempre hacia adelante, siempre prospectiva, nunca retrospectiva. Eso que la crítica, hay una crítica que se llama Graciela Montaldo, ha llamado la huida hacia adelante, es decir, pongo este ejemplo que no es, no es de una novela de Puig, pero digo, si yo digo había una vez, tengo una marca de tiempo, había una vez, y voy hacia adelante contando. No necesito volver. Bueno, ese efecto en Aira parece sencillo, es contar y contar y contar y contar, armar como una escena que siempre va hacia adelante. Bueno, eso tiene su método. Yo me he encontrado con un montón de jóvenes escritores que lo han leído a Aira y que dicen, yo quiero escribir así, quiero ir de esta manera. Bueno, eso hay que trabajarlo. Aira pareciera, o cuando uno lo lee, que pareciera que es fácil. Bueno, eso es una marca que creo que a partir de los 90 está en la literatura argentina contemporánea. Yo he hablado en las charlas anteriores, habrá gente que lo habrá escuchado. Público se renueva. Sí, es verdad que el público se renueva. Bueno, pero quería decir esto, como en la literatura argentina contemporánea, Aira, como otros escritores, habilitan un modo. Después hay que trabajarlo. Son escritores es como si Borges seguramente lo leyeron todos o algo leyeron. Uno reconoce en Borges la estructura gramatical, la construcción del sustantivo y el adjetivo. Si cualquiera de nosotros quiere escribir y pone fatigar las calles, va a venir un editor y te va a cachetear y te va a decir, ¿qué estás escribiendo? Con Puig y con Aira pasa algo parecido. La influencia de un escritor no es en la copia, sino qué habilita, qué abre, qué puerta abre para el que quiere escribir. Los lectores estamos exentos, podemos leer lo que sea y como sea, pero para quienes quieren escribir, la influencia está en el medio literario, abren una puerta. Y la puerta que le abre Puig a Aira, que es a lo que voy a hacer referencia después, es esa posibilidad de narrar, de contar historias. Porque todos los personajes, en todas las novelas de Puig, en las 8 novelas de Puig, hay alguien que cuenta una historia. Con diferentes ramificaciones, de diferentes maneras, pero siempre hay alguien que le cuenta, que le murmura algo a alguien. Entonces, esa es un poco la puerta que abre Puig para la literatura, y a su vez, después, ahora vamos a hablar del contexto, digamos, en un contexto en el que había que contar la realidad de forma más cruda. Puig nos viene a decir que se puede contar de otra manera. Hice mención a Patricia Barguero, que está por ahí. No la conozco a Patricia, pero sé quién es. Ahora me quiero ordenar un poco y voy a empezar por la biografía y por eso también, acá hay 2 personas de General Villegas, ¿no? Que es donde nació. Exacto. Puig nace en 1932 en General, siempre me sale Coronel Vallejo, porque es el nombre que le pone el pueblo en las 2 primeras novelas. En General Villegas, en la provincia de Buenos Aires, en la Pampa húmeda, hacia el noroeste, y mueren en México. Cuando mueren en el año 90, me fui un poco adelante, pero para poder volver, hubo un grupo de gente que inmediatamente le dio valor a la obra de Puig. Yo nombré a la Universidad Nacional de La Plata, un grupo de estudios de la Universidad de La Plata, Graciela Golchuk, José Amícola, y también Patricia Barguero, bibliotecaria. Si digo algo que está mal, Patricia lo puede decir por el chat o puede, que justamente
prestó mucha atención a la obra y le encontró el valor que Villegas no le había dado a Puig, ¿no? Digo, hay mucho mito alrededor de la figura de Puig en Villegas, la ofensa de los villeguenses, ¿se dice, Natacha? Los villeguenses, por lo que él retrataba en sus primeras novelas. Y Patricia, desde su labor, ha hecho y sigue manteniendo presente la figura de Puig en Villegas como el gran escritor que es, porque nos va a pasar a muchos de nosotros que vamos a reconocer Villegas por Puig, ¿no? Entonces, digo, le da una entidad para siempre Puig a la ciudad de Villegas. Y Patricia tiene mucho que ver en esa asociación y en esa conjunción de voluntades y de amor por un escritor. Y eso, digo, y también porque contaron con la buena voluntad de la familia. No siempre los herederos de un escritor tienen la buena voluntad de dar los archivos, de abrir, de abrir los archivos. Piensen que cuando muere Puig todavía su madre estaba viva, había mucho material para trabajar en un archivo Puig. Y también la generosidad de alguien como Graciela Golchuk, que tiene una beca de CONICET para poder digitalizar ese material y que cualquiera de nosotros, no solamente los estudiosos, estoy haciendo homenajes en vida, pero digo, para que sepan cómo es, a veces, digo, yo voy a decir esto porque somos ¿cuánto? 66. Quiero decir esto, a mí me parece muy tremendo que no tengamos en la Argentina el acceso a algunos manuscritos de Borges, a 30 y cuantos años de su muerte, 34 años de su muerte. Y sin embargo, podemos acceder hace muchos años a los archivos de Puig. Eso es buena voluntad de la familia, ese es el amor de gente que estudia, digo, porque la universidad tiene que cumplir ese rol, la universidad pública tiene que cumplir ese rol, y también gente como Patricia, que desinteresadamente pone su cuerpo, su voluntad, su amor. Este año se cumplen 30 años de la... Ahora entro en la obra, digo, porque deben estar pensando, este se va a enganchar. No, no voy a contar por qué es todo esto, digamos, pero digo, quería hacer esta mención porque me parece importante que valoricemos, que pongamos en valor esto, que no es menor para poder seguir leyendo. Porque, como les decía, Puig tiene 8 novelas, pero después se editaron papeles sueltos, se compilaron notas que habían sido publicadas en revistas, en Italia, acá. Las cartas. Las cartas, los dos tomos de cartas que tienen el título de Querida Familia, que voy a hacer una referencia a eso. Digo, hay otros materiales también que conforman el universo Puig, ¿no? Pero bueno, gracias a Patricia. Este año se cumplieron 30 años y no se hizo un homenaje como correspondía acá en Buenos Aires, y sin embargo una universidad de Brasil armó unas mesas donde se confluyeron testimonios de Patricia entre ellos, de académicos y lectores alrededor de la obra de Puig. Hay que contar que también Puig vivió en Brasil. También, claro. Estuvo en Brasil, sí. Entonces también ese reconocimiento. Y hay un interés además de su obra, ha sido representado, sus obras de teatro, sigue siendo representado, o sea, un interés vivo. Bueno, cosas así. Entonces decía que Puig había nacido, ahora sí, Puig nació en General Villegas en 1932, y digamos que desde el comienzo funda su propio mito alrededor del cine como un espacio de revelaciones compartido con su madre. Él lo ha contado en diferentes entrevistas, también en algunos textos. Hay un texto precioso que se llama El fin de la literatura, donde él cuenta esto, ¿no? Imagínense un pueblo de la provincia, agroganadero, en los años 30, una mujer, una familia que tiene que trasladarse por cuestiones del trabajo del marido, y esa señora que había estudiado en la Universidad de La Plata llega ahí y se debe haber sentido bastante sofocada. Entonces el cine es una buena vía de escape. Empiezan a ir todos los días, esto constituye, digo el mito porque además Puig se encarga de sostener su propio mito de escritor casi letrado, es decir, casi el que no lee un montón, es cultísimo, pero digo, él funda y sostiene ese mito alrededor del cine, que a su vez es, por supuesto, un valor importantísimo y que lo podemos rastrear en su obra, ¿no? Después va a ser su secundaria en un colegio del oeste del Gran Buenos Aires, que es en el Colegio Ward, y cuando se va a Buenos Aires
o viene, digamos, a Buenos Aires a estudiar arquitectura. Puede ser que el mandato familiar lo haya impulsado a estudiar arquitectura, pero carrera que abandona, después va a pasar a letras, tampoco va a avanzar en letras, pero Buenos Aires va a ser, desde su llegada, el lugar de libertad. A ver, el cine, la posibilidad de ir al cine todos los días en Buenos Aires, ver los estrenos, el teatro, las amistades, ¿no? La diversión. Un muchacho que seguramente desde que llegó era hoy diríamos un gay, un homosexual de 18 años, encuentra en esa Buenos Aires, una plena libertad, alejado también de la mirada de la familia, ¿no? Los vínculos con sus amigos, y también, digo, bueno, él tiene va a entrar a trabajar, no siempre tengo la duda si es consigue entrar como tiracables en Lumitón o en Alex, no me acuerdo bien cuál es, estos estudios de cine históricos, y empieza a estudiar inglés con mucho ahínco. Alex, gracias Patricia, para eso la tenemos a Patricia, muy bien, en Alex, como tiracables, ¿no? Digo, bueno, pero digo, tiene que ver con los vínculos, eso, el acercamiento, el cine de esos años, piensen en Daniel Tiner, digamos, ¿no? Estudia inglés, francés e italiano con mucho empeño, porque él dice que esa es la lengua del cine, o las lenguas del cine. Y en 1956, y este es el hecho revelador para Puig, en el año 56 gana una beca para irse a Italia, se va a Cinecittà, al centro experimentale de cine, se va a estudiar cine. Esto también está contado en ese artículo que se llama El fin de la literatura. Pero claro, ¿con qué se va a encontrar? Con una Cinecittà que es el imperio del neorrealismo italiano, y a Manuel no le interesa para nada, ¿no? Es como la dictadura del cine para él. Entonces, bueno, hace distintas actividades en Cinecittà, ahí también encuentra un grupo afable de amigos. Piensen que se debe haber cruzado hasta con Pasolini por esos pasillos. Pero ahí entra en la posibilidad de escribir guiones o argumentos. No le encuentra la manera. Estábamos hablando del año 56, y alguien en algún momento le dice que se ocupe de los temas que conoce, que se ocupe del pueblo, ¿no? Y uno, cuando piensa en esa realidad del pueblo que traería el eco, que traería Manuel, diríamos esa frase que es tan cara por lo menos a los argentinos: pueblo chico, infierno grande. Bueno, quizás ese era el escenario o esa premisa, ¿no? Entonces él empieza a pensar un argumento, digo, el argumento como la base del guión cinematográfico. No está pensando, pero ni de cerca, en escribir una novela. Pero empieza a delinear a los personajes y encuentra una voz que él dice que no se va a callar nunca, que es esa voz de una tía, y que es la base o el anticipo o el germen de lo que va a ser la traición de Rita Hayworth. Mencionamos con Caro las cartas, ¿no? Bueno, en el año 2005 y 2006 se publicaron 2 tomos de cartas bajo el título Querida Familia. Muestro, igual los van a tener a las imágenes. Este primer tomo, que además tiene una foto donde él está apoyado en el barco que lo va a llevar a Italia en el año 56. Estas cartas, que se llaman cartas europeas, son del 56 al 62. A ver, las cartas, digo, cuando uno, como en mi caso he sido un lector tan fanático de Puig, que lo agoté en tan pocos años, de mis primeros 20s, cuando aparecen las cartas son como entrar en una nueva novela, ¿no? Como leer una novela familiar, porque están constituidas como eso, digamos. Acá aparecen los padres, el hermano, los tíos, el chusmerío del pueblo, lo que consume, la ropa, los caprichos, los enojos, las demandas. Le demanda a la familia todo el tiempo por qué no le contestan. Bueno, esa demanda de la distancia, ¿no? Y ahí, acá mismo aparece el atisbo de la novedad.
lo nuevo que ve uno de sus amigos, ¿no? De esa voz que no se calla. Voy a leer muy poquito, 2 líneas de las 2 cartas donde ya aparece el atisbo de lo que va a ser, insisto, año 62, el comienzo de la traición de Rita Hayworth. Tengo la marca de por si no. Dice, en una carta del 2 de enero de 1962, todas las cartas empiezan querida familia. La interlocutora principal de estas cartas es la madre, pero siempre hay una indicación para el padre, para el hermano, si les manda una ropa, discusiones sobre política, ¿no? El hermano adhiere a la revolución cubana y él le dice, pero sabe qué está pasando en Cuba, ¿no? Lo incrimina, es más chico su hermano, Carlos. Dice, le habla del nuevo argumento y dice, bueno, en un lenguaje, usando además términos en italiano, ¿cómo no me sale la palabra, el argot, no, bueno, ahora después, más parranda y así terminó el día, ¿no? Términos de una época, además, muy particular. Este nuevo argumento es de una ambición desmedida y me parece que va a salir flojazo. Pero en fin, no veo el momento de terminar con este experimento, no es otra cosa, para empezar uno sobre Villegas. Puntos suspensivos, Villegas. De ahora en adelante quiero hacer todo en base a datos que me ha dado la realidad y en Villegas tengo un filón extraordinario. No dinient, no se lo digan a nadie. Cómo me gustaría volver a la Argentina a trabajar en serio, pero es tan tarada la gente de allá. Bueno, y un poco después, el 27 de abril, en una carta del 27 de abril, dice, bueno, veo que no hago más que quejarme cuando debería estar muy contento, porque estoy escribiendo algo que puede resultar muy importante para mí. No quería contarlo, pero no aguanto más. Resulta que me vinieron unas ganas bárbaras de empezar el argumento de Villegas y antes de empezar la corrección del anterior me largué. Bueno, empecé a hacer una especie de bosquejo de los personajes antes de empezar el guión propiamente dicho y me entusiasmé y seguí y está creciendo día a día y puede salir una especie de novela. Y pone un signo de pregunta que abre y cierra. No sé qué pasará, pero la gente que vio los primeros 5 capítulos pegó saltos de entusiasmo, lo que nunca me había pasado con los argumentos. Y más signos de pregunta, porque no entiende qué es lo que pasa, una novela, algo que no... Y el entusiasmo de los amigos, de los primeros lectores de este experimento también. Dice, en el peor de los casos me servirá como ejercicio para centrar los personajes del guión posterior. Bueno, ya no me aguantaba más sin contarlo. Besos, besos. En estas 2 cartas está este germen de... Y ahí entramos ya en la carrera novelística, porque él va a seguir escribiendo guiones, va a hacer adaptaciones, va a escribir teatro también en los años 70, obras que todavía se están representando, pero entramos en la carrera novelística. Para 1965, este experimento, que es La traición de Rita Hayworth, su primera novela, ya está terminada. Se va a presentar a un concurso del que va a ser finalista, pero despierta la controversia de los jurados, sobre todo de Vargas Llosa, que tiene una frase, algo así, no literal, pero que dice, ¿cómo le vamos a dar un premio a ese señor que escribe como Corín Tellado? Le está diciendo otra cosa, lo está tachando por homosexual, ¿eh? Digo, no podemos hacer otra lectura. No está diciendo que escribe como una mujer, como Corín Tellado. Bueno, la novela rosa, el folletín son la base, pero digo, miren a dónde llegó este que escribía como Corín Tellado. ¿Hay animosidad? Por supuesto. ¿Hay una mala lectura de Vargas Llosa? Sin dudas, sin dudas. El peor lector de la literatura argentina es Mario Vargas Llosa. Disculpen que sea premio Nobel, pero es así. Así que, bueno, ese es mi fanatismo. Pero digo, hay una animosidad ahí. Por supuesto que van a pasar, no le van a dar el premio, pero también tenemos que ver que ahí hacer una mirada en contexto, ¿no? Estamos en el imperio del realismo de los 60, el realismo mágico, estamos bajo el influjo de
de una literatura de izquierda que es el eco de la Revolución Cubana. Entonces, de alguna manera, esa tensión que lo que pasaba, digamos, de este lado del mundo está centrado también en estas novelas, ¿no? Recién en 1968 la tradición va a ver la luz, y a través de la editorial Jorge Álvarez. Jorge Álvarez es un editor de literatura de vanguardia, de novelas más experimentales, de lo nuevo. También va a tener un sello discográfico, Jorge Álvarez. Entonces, es casi el lugar natural donde Puig podía editar en Buenos Aires La traición de Rita Hayworth. Y entonces entramos en este tema crucial que es la literatura de los 60, ¿no? Porque acá, digamos, conviven en el mismo momento las tensiones del realismo socialista o del realismo a secas, que se parecen bastante al pragmatismo que Manuel veía en Cinecittà, digamos, en Roma, en ese tiempo, ¿no? Y también, en convivencia, en el arte, aparece el pop, y yo creo que Puig es el único, y si no es el único, el que mejor puede, digamos, consumir el pop de una manera en la que lo puede llevar a la literatura, ¿no? Porque además el pop es un umbral estético, y Puig es el umbral estético de la novela argentina, con su primera y su segunda novela. Digamos, nada va a ser en la literatura argentina igual después de estas dos novelas. Yo creo Juancito, que nadie como él, ¿eh? Juancito, Sí. acá preguntaban que cuando dice que, bueno, Puig hacía muchas referencias al cine de Hollywood de la década Sí. de los 30 y 40, ¿qué Ujú. directores lo influenciaron en la obra de Puig? Y con respecto a esto de las influencias del pop y otras influencias que ha tenido. Sí, bueno, a ver, podríamos nombrar todos los directores del cine de Hollywood, digo, pensar en von Stenberg, por ejemplo, las películas de Marlene Dietrich. Digo, yo tanto por ahí los directores a mí se me pierden. Digo, pero también, además de los directores, que por ahí tendría que haber un especialista acá, podría buscar algún listado, el cine de las estrellas. Son las actrices lo que lo desvelan, ¿no? Por ejemplo, cuando hablo de von Stenberg es porque es la figura de Marlene Dietrich. A Borges también le encanta el cine de von Stenberg, pero es el primer von Stenberg que no la tiene a Marlene Dietrich, y sin embargo el que le gusta a Puig, para pensar una diferencia entre estos escritores también, es el que tiene como protagonista a Marlene Dietrich. Bueno, y todas las estrellas que uno puede ver en todas las ediciones que le ponen, y por supuesto la gran Rita Hayworth, ¿no? Entonces, bueno, digo, y en relación con el pop, a mí me gustaría dar algunas características del pop para que las podamos pensar en relación con la novela, si es eso lo que querían saber. Pero bueno, podríamos poner esa relación. Digo, ¿qué define el estilo Puig? ¿No? O que cuando decimos que algo es muy Puig, ¿no? Acá hay un narrador que yo conozco que dice que tenía un docente que le decía que escribía muy como Puig, ¿no? ¿Qué imagen viaja a nosotros? Bueno, hay algo que está muy fijado en las novelas del pueblo, y sin embargo, las novelas del pueblo, por llamarlo de alguna manera, son las dos primeras. El pastiche, el cruce de voces, el chusmerío. Bueno, eso está fijado en esas novelas, y sin embargo fijan un estilo. Las novelas de Puig son muy distintas una de otras. Ninguna es igual, porque abandona a Villegas o Vallejo, lo abandona en su segunda novela, ¿no? Yo creo que Puig, si tenemos que pensar en un estilo, delineó como nadie los gustos de la clase media, algo que era ajeno a la literatura argentina. Tenemos quizás el más cercano sea Roberto Arlt, que toma la urbanidad porteña o suburbana, pero las capas medias, los gustos de las clases medias, el bolero, el tango, el folletín, el radioteatro, el cine, en un momento en el que lo levanta Puig, que cuando ya está en boga el cine de autor, no es lo que le interesa a él, sino este cine de estrellas, ¿no? Lo que aparece en Puig no es la capa media urbana, aparece la clase media de la pampa, de la llanura, de la provincia agroganadera, ¿no? ¿Eso define su estilo? Quizás lo que define es el lugar desde donde escribe. No sé si es el estilo, pero sí desde dónde él está escribiendo, ¿qué es eso? Desde ese lugar, de esas capas medias. Voy a hacer un punteo rápido sobre el pop. Tengan en su cabeza la imagen del pop que quieran, pero piensen en Warhol, en las latas Campbell, piensen en Lichtenstein y el recorte de
de las historietas, del cómic, digo, los consumos también más populares. Digo, piensen que el pop es una reacción también al momento anterior, ¿no? Del arte de acción, por ejemplo. A ver, y esto lo podríamos pensar como los elementos para valorizar la obra de Puig, ¿no? Estos consumos que les decía considerados bajos para la alta cultura, ¿no? Conceptos que hoy por suerte ya tenemos descartados de alta y baja cultura. Pero digo, el radioteatro, el melodrama, el folletín, que es como decir una lata de sopa, una historieta, un cómic, ¿no? Un collage variopinto que también es una literatura hecha de voces, de diferentes voces. La ausencia de una marca de narrador, tal cual la conocemos nosotros, ¿no? En la escuela nos enseñaban el narrador omnisciente, protagonista. En Puig no hay este tipo de narrador, no hay esta marca de reproducción, ¿no? No hay esta marca, digo, como podría ser la firma en la reproducción del arte pop, digo, en este sentido. No importa el autor. Después hay que ver qué sucede con eso, ¿no? Pero cómo se cristaliza, porque justamente esto que no es una marca de autor, digo, vayan a comprar una obra de Warhol reproducida al infinito, bueno, por supuesto que no es barato. También, como les decía, el estilo de Puig, eso que parece la reproducción de los gustos de las clases medias, bueno, es irreproducible también fuera de Puig, que no parezca una copia o una copia mala de Puig, ¿no? Lo que hace al estilo del escritor, ¿no? Como si lo sellara. Eso es impresionante, ¿no? Y también esto que aparece, podríamos traer una reproducción de Warhol y una obra de Puig, el cine de las divas. Esto que tenía que ver con la pregunta. Marilyn, como todas Marilyn para pensar en un ícono que aparece y que atraviesa la década del 60, sin dudas, un ícono americano también. El cine de oro, como se llama el cine de oro de Hollywood, ¿no? Que también está en los consumos provincianos, ¿no? Llega el cine de autor, ¿no? Hoy que Godard cumple, ¿cuánto? 90 años, digo, llega tardíamente, ¿no? Tanto la tradición como Boquitas Pintadas son las novelas de pueblo que definen, sin duda, su estilo. Es muy Puig esto que decíamos, ¿no? Pero bueno, entre el mundo pueblerino, los usos y costumbres considerados por kitsch, el chisme, y formalmente los materiales con los que trabaja, que es lo que se han considerado como la baja cultura. Ahí tenemos. Hay un trabajo formal muy distintivo. Voy a ir un poco más rápido porque si no, no voy a llegar a Ira, pero ni a placer, ¿no? Bueno, Boquitas Pintadas, sí, claro, no tengo un relojito acá pero bueno, me entusiasmo y entonces, las dos primeras novelas, digo, él tiene una obsesión con lo que él llama el estilo, ¿no? En el año 65 ya empieza a trabajar Boquitas Pintadas y su obsesión es cómo encontrar el estilo. Cuando se publica Boquitas Pintadas, un año después, en el año 69, ahí voy a correr un poco, se convierte en un escritor profesional. Eso es un hecho inédito en la literatura argentina. Que alguien con una segunda novela, sin tener la prensa que podía tener otro escritor, se convierte en un escritor profesional. En el año 74 va a ser llevada al cine por Leopoldo Torre Nilsson. Véanla porque está en YouTube seguramente esa película. Es una versión preciosa de la novela. Y digo, vuelvo a hablar del contexto en el que se desarrolla esta obra. Entre el 68 y el 69 estamos en plena dictadura de Onganía, el Cordobazo en el 69, la censura y el principio del fin del Instituto Di Tella. Y digo esto de la censura porque en las novelas de Puig el deseo, y el deseo homosexual o el deseo en todas sus formas, aparece siempre cifrado. Es una pregunta que se va a ver en todas las obras de Puig. Bien, voy a hacer un saltito así. Me organizo para... Digo, lo que operan en las dos primeras obras, en este cambio del nombre del pueblo, es una operatoria muy, muy mínima. General Villegas, Coronel Vallejos. En la primera novela, por ejemplo, voy a poner el ejemplo del protagonista, o el que sería el protagonista, que es Toto, es el nombre familiar, el sobrenombre que tiene Puig, que es Coco, para poner, digo, cómo opera, como si dijéramos,
que se note que estoy hablando del pueblo, que se note que estoy hablando de mí o de mi familia. Cuando pasa a Boquitas Pintadas, mantiene, pero ahora los personajes, y ahí hay un giro, además de pasar al folletín, que tiene su propia técnica, y es por entregas, los personajes son tipos sociales, cada uno representa el doctor Achero, la maestra, la empleada de comercio, la sirvienta, el policía, digo, el don Juan, que es Juan Carlos Echepare, digo, y el pueblo se sigue llamando Coronel Vallejo. Claro, y yo nombré las cartas, y creo que en las cartas, y esto creo es una afirmación de... Nosotros también asistimos en este curso de las cartas de Coco, como firma a su querida familia, también participamos de esa conversión de Coco en Manuel Puig, ¿no? De ese personaje que se ha ido de su casa al escritor consagrado en el que va a convertirse. Hay una ausencia, hay una ausencia de marca autoral, digamos, como un entramado, ese entramado de voces, un coro que se va superponiéndose, silenciándose, hay monólogos interiores, hay supuestos, callan, rompen las cartas, digo, eso está en Boquitas Pintadas, ¿no? Una diversidad de personajes que cada vez se va a ir achicando más hasta llegar a El beso de la mujer araña, donde solo van a ser 2 personajes. Si no leyeron El beso de la mujer araña, quizás vieron la película de Babenco, digo, esos 2 personajes encerrados en una cárcel, casi como si fuera una escena teatral de 2 que hablan todo el tiempo, ¿no? Pero antes está De Buenos Aires a Fer, ¿no? Digo, quería hacer esto como en esta trama de voces, ¿no? La idea de trama, que es como el argumento. Bueno, la trama, es muy difícil la trama en Puig, porque es esto que literalmente se va entramando, se va tejiendo, como si fuera un coro. No hay un yo que homogeneice todo, ¿no? Y a su vez los encuadres que cada novela tiene, que se va a dar en Boquitas, de Buenos Aires a Fer. De Buenos Aires a Fer es una novela que él va a escribir en Buenos Aires. Creo que es la única novela que él escribe en Buenos Aires. Dije esto, ¿no? Boquitas es la novela que lo vuelve profesional, ¿no? Tenemos una frase que es: la máquina de hacer chorizos, podría haber hecho la máquina de hacer chorizos de Boquitas Pintadas. Y sin embargo, él se enfrenta con la posibilidad del fracaso. Y de Buenos Aires a Fer tiene como protagonista a una artista plástica que ha tenido una muestra exitosísima y que queda pendiente de un crítico que le está prometiendo algo que no va a llegar. Y ese crítico, digo, ella se llama Gladys Eve Donofrio, el nombre menos artístico que podría haberle encontrado, sino que parece una tía de Puig, más que... Pero se llama Gladys Eve Donofrio, la protagonista de Buenos Aires a Fer. Y de Buenos Aires a Fer, que es un policial. Y es una novela policial. Puig tenía esta cosa de ponerle, así como en Boquitas dice folletín, novela policial. Y es un policial negro. Leo Druskovich termina siendo un asesino, y termina siendo, digamos, como, a ver, un crítico literario que se convierte en asesino. Es como una parodia de la novela policial negra. No es Dashiell Hammett, es Manuel Puig. También es una novela extremadamente política. Aparecen ahí los primeros atisbos de la AAA, de lo que está pasando, adelantándose. Yo creo que es la novela que cifra el porvenir, el futuro de la historia argentina, y que por supuesto va a ser la novela que lo va a llevar al exilio, o por lo menos al destierro, porque va a ser amenazado por la AAA por esta novela. En Puig uno puede ir armando, además de los ciclos temporales. Entre el nacimiento en el año 32, la novela La traición de Rita Hayworth empieza en el 33, Boquitas va entre el 37 y el 68, esta novela va entre el 30 y el 69, que es el año de aparición de Boquitas Pintadas, y es el año del Cordobazo. Podríamos hablar del peronismo en Puig, que nos llevaría otro seminario, porque cómo aparece la política. Durante años la política parecía desprendida de la novela de Puig, no se lo leía políticamente, y es más denso que cualquier novela realista que tome la política como tema. Solo que está llevado, piensen
un tipo que está en el destierro, está exiliado por esta novela, donde decide que no va a volver más a la Argentina, por De Buenos Aires a Fer, y escribe El beso de la mujer araña, y que posiblemente esa sea el motivo de prohibición de esto que marcaba Javier al principio, lo que no se podía leer. Escribe una novela sobre un preso político y un homosexual en una cárcel cuando nadie escribía sobre eso, y lo sabía todo el mundo. Es una novela del año 78. Nosotros vamos a poder leer en la Argentina recién a Puig después de los 80, con la llegada de la democracia. Entonces, ese espacio reducido de la cárcel, acá aparece técnicamente algo que después va a mantener, que es la reproducción. Él entrevista a un preso, a un militante político, a un guerrillero se llamaría, le toma para tener material para trabajar, y ese homosexual con el que conversa, ustedes piensen que las organizaciones armadas desterraban a los homosexuales de las filas porque decían que eran los que iban a traicionar a la agrupación. Ese Molina, que es el otro protagonista, el que va a contar la historia, y a su vez técnicamente aparece en la novela, digo, la política de forma bien patente, el militante con el que se entrevista, digo, esto va a servirle para la novela posterior, que es Pubis Angelical, que es una novela que sucede en México, pero es un militante en el exilio, es un poco más maniqueísta, porque digamos, me parece que ahí imagina un público no argentino, sino mexicano, y después esa intervención de grabar a los que van a ser posiblemente los protagonistas de sus otras novelas, ¿no? Sangre de amor correspondido y Maldición eterna, quien lea estas páginas, un sociólogo norteamericano, un albañil, él les paga como un jornal para que le cuenten. Ahí hay otra cosa de técnica, como de distanciamiento, podríamos decir. Pero, bueno, vean la película de Babenco, si pueden también, El beso de la mujer araña. Para pensar, yo empecé diciendo el mito del escritor iletrado. Bueno, Puig desarrolla en la novela, en el libro, en El beso de la mujer araña, un texto partido, ¿no? Por un lado, las historias que cuenta para entretenerlo, y en un momento a su compañero de celda hay toda otra trama, por supuesto, pero en un momento le dice, bueno, ¿qué es un homosexual? ¿O qué es ser homosexual? Y entonces él es como si dijera, espera que te cuento, y abre ahí lo que sería un pie de página. Lo más incómodo para cualquier lectura. Pero sin embargo es como si dividiera el texto y dijéramos, bueno, vamos a seguir con la tela de la mujer araña, y voy a desarrollar todas las teorías vigentes, por lo menos en el siglo XX, sobre la homosexualidad. Y se da el lujo, porque era brillante y porque leía todo, de desplegar su propia teoría a partir de una figura travestida, que sería la doctora Taube, que es la última de las teorías que él despliega en El beso de la mujer araña. Y yo creo que en El beso de la mujer araña, escrita en el presente, el personaje de Molina sería lo más parecido o cercano a una travesti o a una trans, porque justamente, no lo permiten los códigos de la época, creo yo, pero es una mujer que no se parece a ninguna mujer, es una especie de sobreactuación de lo femenino y de la feminidad. Se nota que algo raro empieza diciendo la novela. ¿De quién decimos esas cosas, no? Bueno, eso es Puig, que se adelanta a su época, que se adelanta en todos los sentidos, se adelanta a la discusión de los feminismos también. Por eso tiene ese grado de contemporaneidad también. Les decía, después viene Pubis Angelical, otra novela llevada al cine, luego Maldición eterna, quien lea estas páginas, y Sangre de amor correspondido. Donde acá sigue apelando a otras formas, a lo formal de otra manera. Y después nombré así como, las nombré muy al hilo, pero también marcan un periplo, marcan un camino, el recorrido nómade de Puig. Tenemos las dos novelas del pueblo, tenemos De Buenos Aires a Fer en Buenos Aires, tenemos El beso de la mujer araña, que podría ser una cárcel argentina, o por lo menos sudamericana, pero pensemos que es argentina. Y después tenemos México, Río de Janeiro, Nueva York, México, Nueva York, Río de Janeiro, las dos últimas, y llegamos a Cae la noche tropical, que es la última novela.
posiblemente una de las novelas más, ahí Caro muestra esa tapa con esa edición divina. Quiero que sepan Posiblemente que yo viajo a todos lados con las obras completas de Borges y este librito que tengo hace 20 años. esa edición preciosa. Es una novela hermosa. Podríamos discutir ahora de cuál es la mejor novela, cuáles los críticos meten su baza por donde sea. Yo creo que Cae la noche tropical es por lo menos una de las novelas más hermosas de Puig. Puig no pensaba morirse cuando estaba escribiendo esa novela, y sin embargo hay un aire súper melancólico. Elige a dos mujeres, que podría ser un eco de su madre, ya grande en Río, y es una novela de despedida. Y a su vez es una vuelta a la Argentina, ¿eh? A la novela como un regreso al país, porque estas mujeres son dos argentinas en Río. Bueno, tiene eso, digo, toda esa melancolía que cubre, ¿no? También esta Para, cosa que pasaba en El beso de la mujer araña y acá también con estas dos mujeres, este diálogo entre ellos dos en El beso de la mujer araña y entre ellas dos en Cae la noche tropical, ¿no? Estas cosas totalmente. dual todo el tiempo. Sí, totalmente. Sí, sí. Mirando a otros, hablando de otros, ¿no? Para entrar en Aira les quiero leer un fragmento de lo que Aira dice. Bueno, como les decía, eh, muere en México en julio de 1990. Si hay algo que define el pop también es la posibilidad de reproducción, ¿no? Y de reproducción en distintos, bueno, Puig va al cine, no va él al cine, lo llevan al cine, al teatro, a la comedia musical, a la historieta, a la murga. Esa plasticidad y esas posibilidades también son una marca del pop que todavía Puig sostiene, ¿eh? Esto es inagotable, creo que es inagotable. La historieta, ¿no? Por supuesto. Pero para entrar en Aira, y yo sabía que me iba a quedar más tiempo, me iba a quedar más tiempo en Puig, quiero leer el comienzo de un texto, de un ensayito de Aira, que se llama El Sultán, que para mí es una de las cosas más lindas que se han escrito. Hay muchos ensayos sobre Puig, por supuesto, hay tesis académicas, como la de Graciela Esperanza, por ejemplo, o los textos de Graciela Golchuk, de Roxana Páez, mucha gente que ha escrito, o Alan Pauls, o que han escrito sobre Puig. Pero este es un texto de un escritor que lo admira, por supuesto, y que también, por eso creo que en esta frase se funda un poco lo que va a ser Aira también. El texto se llama El Sultán. Piensen en la imagen de las mil y una noches. En la feria de encantos de las historias, ¿hubo alguien que pudiera contarnos mejor una historia que Puig? O lo que es lo mismo, ¿hubo alguien que tuviera mejores historias que contar? No lo creo. Cuando otros se encarnizaban en el interés que podían crear, él se apartaba, se desentendía, con la vista puesta en otra parte. Fue el más grande de los narradores porque supo que a una historia no es necesario contarla. Ese es el comienzo del Sultán. Y con esto voy a empezar. ¿Alguna pregunta sobre Puig puedo responder, no, Caro? Antes de avanzar con Naira, bueno, pero lo vamos a ir mechando. A ver si. Sí, bueno, dame un minuto porque ahora ya me metí a Naira. O sea, No, ahí Natacha cuenta, Natacha es de Villegas, como dije al principio, y cuenta que cuando era chica el padre la llevaba a ver la murga, que se había armado el grupo que se llamaba Puig en Acción. Se llama, ¿no? ¿Sigue existiendo Puig en Acción? Sí. seguramente. Sí. Seguramente. Acá una de las cosas que dice que coinciden con vos, el modo de las voces del pueblo y lo pueblerino, que ahí coinciden ambos. Eso Totalmente. también, sí. Y también me preguntaban acá qué relación, bueno, un poco lo contaste, que se establece entre el cine, la literatura y la cultura popular en la obra de Puig, que es un poco lo Sí, que un poco contaste fue hasta ahora. lo que Sí, fuimos contando y hablando. sí. Más allá de pensar específicamente la distancia con el modo que tiene la literatura de narrar. El cine le trae a él los encuadres, el foco, si quieren, si pensamos en cuestiones técnicas, ¿no? Y la cultura popular son todos los consumos yo hablo de consumos culturales porque son lo que uno tiene más a mano, estos que mencioné, ¿no? Del melodrama, el cine de la época de oro.
Y antes de pasar a Aira, ahí tanto Fabián como Azul, muchísimas gracias, compartieron los links para que puedan ver las dos películas, la de Poquitas Pintadas y El beso de la mujer araña. La tercera película... Tenemos un equipo, chicos, acá que no están nos muy dejan atentos. nada afuera. La tercera película, que es Pubis Angelical, de Raúl de la Torre, es una película un poco más confusa, digamos, porque es como surrealista, pero tiene una actuación, bueno, tanto en Boquitas como en Pubis, el protagonista masculino es Alfredo Alcón. Alfredo Alcón. Paula pregunta si el kitsch formaría parte del pop. Claro, bueno, a ver, ahí tendríamos que entrar en una discusión más técnica que yo no podría entrar ahora, que es entre kitsch y camp. Que son como la revalorización de los gustos que en algún momento son considerados como grasas, si quieren, mersas, diríamos en el Río de la Plata, pero que son revalorizados por la alta cultura. Ahí hablan de la música de Charlie en Pubis Angelical, pero es brillante, y la actuación de Graciela Borges, que hace 3 personajes. Es como muy, muy importante el rol el papel de Graciela. Digo, para quienes no tienen mucho a Graciela Borges como actriz, en Pubis Angelical hace una cosa hermosísima, alguien que está enferma y alguien que interpreta como a un personaje histórico. Bueno, bien. ¿Algo más? Avanzo, ¿no? Bueno, a ver, si en Puig hablamos del pop, en Aira tenemos que hablar de otra forma de la vanguardia, ¿no? Yo creo que lo que toma Aira de Puig es esto, la forma de que se puede contar una historia sin contarla. Bueno, se cuenta de determinada manera. Coinciden en que los dos son de un pueblo de la provincia de Buenos Aires. Aira nace en otro pueblo con nombre militar, en Coronel Pringles. La provincia de Buenos Aires está llena de nombres de militares. En Coronel Pringles en 1949. No sé quién me preguntaba si se habrían conocido. Fabián preguntaba si se habían conocido. Yo creo que no se conocieron. Porque en el año que Aira viene a Buenos Aires a estudiar, son los fines de los años 60. La vinculación de Aira, hay una cercanía, en el ambiente. ¿Pueden haberse cruzado? Quizás. No se conocieron seguro. Y Aira está más vinculado a lo que sería una literatura joven, de vanguardia, alrededor de la figura de Alejandra Pizarnik, con la que tienen 13, 14 años de diferencia nada más, pero Pizarnik ya es como la poeta. Arturo Carrera, el poeta, que también es de Pringles, Osvaldo Lamborghini, alrededor de lo que podríamos llamar una literatura de vanguardia. En el año 75 va a publicar una primera novela que es Moreira, una novela pequeña que él no ha querido ni siquiera reeditar, que es como un experimento que dialoga con la literatura del siglo XIX. Yo creo que lo que más inquieta de Aira, antes de entrar a ver cómo lo podríamos catalogar a un tipo que tiene más de 100 novelas, me puedo quedar, pero corto, pero me parece que lo que más inquieta de Aira, lo que hace que sea discutible, es que encarna un proyecto literario, así como el de Puig era diferente a lo que se venía escribiendo, también Aira asume que la novela es una práctica artística que no tiene que que no tiene que hacer la gran novela argentina. Eso es algo que ha desvelado, ¿no? Hay un personaje de una novela de Piglia con quien él estaba totalmente enojado, estaban peleados, pero en discusiones de literatos. Piglia hace que un personaje se pregunte quién de nosotros escribirá el Facundo, ¿no? Como el gran proyecto de la obra nacional. Y yo creo que Aira contesta, yo no. Y posiblemente tenga las mejores armas para escribir el Facundo como modelo, pero me parece que eso es lo que más inquieta de una narrativa que no tiene eso, que no tiene necesidad de instaurarse como la gran novela argentina. Escribir para seguir escribiendo, publicar para seguir publicando. Entonces, en todos estos años de la literatura de Aira, en estos 40 años, ha publicado en cuanto sello le ha venido a pedir, así como puede publicar en Mondadori de España, puede publicar en una editorial de un pueblo de la provincia de Buenos Aires que le pide algo para publicar. Ha sostenido editoriales como Beatriz Viterbo de Rosario.
son muchas, son infinitas, las editoriales pequeñas, más grandes, y hoy, por supuesto, se constituye como el escritor de mayor relevancia en la literatura argentina. Pero me parece que eso también lo hace, encarar un proyecto que no tenga más intención que escribir para seguir escribiendo, molesta que no dé entrevistas, por lo menos acá, que no participe tanto en la escena, que sea uranio. Además, ha venido... Si el mito Sí, lo de invitamos Puig, para que venga hoy, pero no, lo invitamos para que venga hoy, César, pero no quiso César venir. no se suma al Zoom ni loco. Puig se hubiese sumado, ¿ves? ¿Te das cuenta? Sí, Acá ay, qué miedo, ay, qué miedo. Patricia confirma que sí, que se conocieron, lo contó Aira en Ah, Villegas. ¿sí? Confirmación de primera Ah, mano. mirá. Ah, bueno, no sabía. Mirá, se conocieron, pero se cruzaron alguna vez. Bueno, después iremos por la anécdota. Digo, si Puig alimenta el mito del escritor iletrado, que el cine es su... Yo creo que Aira lo que ha hecho es alimentar otros mitos. El que escribe y no corrige, bueno, él vive de traducir, ahora no, pero hasta hace algunos años, de traducir novelas sobre todo para MC, novelones de grandes novelistas, así, bestsellers, y que hay un mito que dice que él mismo editaba, cuando le pedían que tuvieran menos páginas, él mismo editaba eso, que escribe en libretas, que no corrige, que traduce estos novelones y que los edita, que le roba argumentos a amigos, que está todo el tiempo pensando en una novela según lo que le cuentan. Bueno, eso también hace que escribe en bares, eso no es un mito, eso es verdad, que tiene que ver con haber tenido una vida familiar en un departamento chico con 2 hijos, y cuando sus hijos empezaron a crecer no podía escribir, entonces empezaron él y su mujer, que también es poeta, a escribir en bares, ¿no? A Bueno, ver, sí, acá sí. pregunta justamente esto que estás diciendo, ¿cuáles son las diferencias entre Puig y Aira a la hora de corregir textos Bueno, como procedimiento? O sea, si eran de corregir, no, sospecho que... a ver, lo que pasa es que yo ahí podría decir que sí, que en Puig hay, y esto está escaneado y todo, hay muchas versiones. También es muy lindo porque Puig escribía muchas veces ¿cómo se dice? En la otra cara de hojas que ya estaban tipeadas, pero hay versiones, hay muchas versiones. Puig hacía muchas versiones. En el caso de Aira no conocemos nada de sus correcciones porque justamente está el mito de que no corrige, que él escribe en libretas y que lo pasa y ya está. Y podemos pensarlo, porque él tiene un método de escritura, donde el argumento es casi, es la escritura en sí como un objeto artístico, como si fuera voy a usar una palabra cara a Duchamp, que es el ready-made. Para Puig, para Aira, la novela es como un ready-made. Es decir, es el evento inmediato. No necesita ser corregido, no necesita... Eso es lo que él dice, por supuesto, le vamos a creer, pero no hay trabajo de corrección en la novela de Aira. Por eso puede pasar que cuando uno lee una novela dice, pero ¿cómo? Este personaje no había desaparecido hace unas páginas atrás y vuelve a aparecer. Bueno, algo de eso sería el efecto de la no corrección. Pero es el olvido casi delirante en el que Aira nos puede meter. Para hacer un núcleo y un poco dejar un tiempito si quieren más preguntas, háganme preguntas que sé, de cosas que sé, porque si no, no. No, sobre las correcciones solo puedo decir, nunca vi las correcciones igual de... Sé que Puig versionaba mucho, en Aira no lo veremos nunca, y seguramente. Hay como zonas en la literatura de Aira, para poder compilar un poco esto que es... Por un lado están las novelas ubicadas en Flores. Él es de Flores, entonces todas las novelas, muchas de sus novelas circulan en un radio reconocible de las calles donde él vive, ¿no? Como si la acción estuviera en la puerta de la casa. Otras de las novelas suceden en Pringles, el regreso a la infancia, el peronismo, que es su infancia, como un pueblo, pero también como una línea de frontera. Los temas que va a tocar Aira pueden ser el siglo XIX, en novelas como La Liebre, que es una novela de los años 90 que le abrió ahí un camino enorme, o Un episodio en la vida del pintor viajero, que es una novela divina. Esa es la novela que le va a reseñar para el New York Times Patti Smith. Un episodio en la vida del pintor viajero. Tradúzcanla ustedes. pero porque la leen en inglés, por supuesto.
y que evoca a un pintor del siglo XIX. Después, y lo otro es el exotismo, las novelas que pueden pasar en cualquier parte. Flores está cada vez más ganando la partida. Y después hay una manera de la aparición de lo que podríamos ver en casi todas las novelas, que es cómo aparece, que a veces aparece él como personaje, un César Aira entre comillas, digamos, en varias de sus novelas, o en Madre e Hijo, que es una obra de teatro, donde aparece mencionado, o en Cómo me hice monja, que es una novela muy graciosa, también en esta idea casi de la autobiografía, pero que siempre se va al demonio, como en una novela Cómo me reí. Las novelas de Aira provocan mucha risa, y él insiste en que no trabaja con el humor, que no le interesa el humor, sino que es un efecto como de torcerle el brazo al realismo y que en el disparate a nosotros nos cause gracia. Y entonces, Cómo me reí es una novela donde todo el tiempo dice, todo el tiempo que me encuentro con alguien me dice cómo se rió con mi novela. Y es casi como una especie de autobiografía. Cómo me hice monja es un buen tester para empezar si uno no sabe cómo es Zaira, porque es una novela de los años 90. En el año 92 más o menos él hace una torsión, cambia el modo de narrar, vuelve a la novela más breve, sin necesidad de tramas demasiado imbricadas, y esto es un poco su estilo, ¿no? Hasta el presente. Después ese yo casi autobiográfico que aparece en muchas novelas que están ubicadas, por ejemplo, en Pringles, o donde aparece su hijo, pero que es solo una anécdota, digo, es como el puntapié, como diciendo, estoy en la plaza de Pringles, y eso dispara una historia que se va, por supuesto, al demonio. Aire es disparatado, es gracioso, tiene un modo de contar prospectivo, como les decía, y constituye un tipo de literatura que hasta el presente no se ha repetido, como la literatura de Puig. Y creo, insisto con esto, que es Puig el que habilita ese modo. Pero en escritores de la talla de Aira, justamente el desafío es contar de otra manera. Si el desafío de Puig de novela a novela era buscar el estilo, trabajar el estilo que no se pareciera, creo que el desafío de Puig es, después de Borges, después de Silvina Ocampo y después de Puig, contar de otra manera para la literatura argentina. Qué lindo como que cerró, pero es así. Me apuré un poco, pero para dejarles un poco de algunas preguntas, si quieren, para que charlemos, pero si no, porque... Una de las cosas que comentaron acá es, o sea, una de las cosas era, bueno, esta cosa de lo disparatado que es, ¿no? Sí. O sea, que esa es como una palabra que lo trasciende, pero otra de las cosas que comentaban era la elección de los títulos, que tanto en Puig como Aira, ¿no? O sea, es muy particulares, o totalmente, sea, va más allá de titular una novela o no, una novela o un escrito. Hay como un pensamiento en eso, hay como todo un trabajo que va más allá de lo convencional. Sí, sí. Títulos que pueden, bueno, en caso de Puig son 8 títulos nada más, y en Aira pueden resonar a otra cosa. Sí. Nos tenemos que preguntar qué quiso decir después, ¿no? Cuando uno termina de leer dice, ¿por qué le puso este título, ¿no? Cómo me hice monja es la gran clave, ¿no? Porque no hay monjas. Pero tiene un título que dice ¿Cómo me hice monja? Y ahí aparece el personaje de Aira, ¿no? Una Aira que es una... Perdón, Juan. Ah, sí. Y buscar a la monja en todo el libro. Totalmente. Bueno. Acá me dicen, ¿cómo me hice monja es lo más? A ver, acá, bueno, hay varios comentarios. También acá preguntan que fuera del tema de Puig y Aira, también si le podríamos recomendar buena poesía argentina contemporánea, para complementar esto de estos dos autores tan particulares. La literatura, poesía argentina contemporánea. Diana Vélez. Sí, claro, Diana Vélez es la poeta, creo que de las poetas argentinas más importantes en el presente. Digo, yo igual hago una trampa cuando hablo de literatura contemporánea porque me estoy yendo hacia atrás, así que podríamos pensar en todos los escritores a partir, si quieren, del 60,
podría nombrar a Francisco Madariaga, a Juan L. Ortiz, digo, que escriben hasta los 70, Juan Gelman, Diana Velesi, Irene Gruz, Eve Ward. Eve Ward solo narrativa. Bueno, yo creo que una narradora que podríamos poner en relación con Puig, pero desde el cuento sobre todo, también es Eve Ward, ¿no? Sí. Alicia Genovese. Alicia Genovese, sí, claro. Ahí tienen, Mirta Rosenberg. Sí. Bueno, más contemporáneos todavía. Querían poesía, chicos, acá tenemos. Lo nombré a Arturo Carrera, que es contemporáneo a Aira, por supuesto. Andy Nachón, por supuesto. Andy Nachón, por supuesto. Les muestro, bueno, igual van a tener algunos libritos. Ahí lo tienen a Aira jovencito. Ahí lo tienen a Aira muy joven. Emma la cautiva. O sea, miren cómo aparece el siglo XIX. Este es un libro más cercano, ¿no? Aira escribe novelas, escribe cuentos, escribe ensayos. Le debemos, los lectores de poesía, le debemos el mejor ensayo sobre Alejandra Pizarnik, porque, digamos, él tiene una idea de lo nuevo, ¿no? Entonces, ha introducido la obra de Coppi, un escritor argentino exiliado en Francia, un dramaturgo importantísimo para la escena francesa de los años 70 y 80, casi desconocido en Buenos Aires, hasta que Aira da un curso sobre Coppi y se empieza a traducir. Pero con Pizarnik, él viene a traer una nueva mirada sobre la obra de una poeta tan importante que ha sido además leída casi como en su lecho de muerte, ¿no? Como si fuera el suicidio una condición de Pizarnik casi como una pulsión de muerte que está en toda su obra. Bueno, él dice, no, a Pizarnik hay que leerla desde las influencias, desde el surrealismo, desde la lectura de Artaud. Entonces, me parece que la lectura que él hace de Pizarnik, también muy contemporánea, también muy ligada a la vanguardia, me parece uno de los mejores ensayos sobre una poeta hecho por un narrador, un lector refinadísimo como es Aira. Y también una pieza para mí fundamental, que es muy divertida, es el Diccionario de Autores Latinoamericanos. Este libro lo escribió durante 1000 años. Y es de una maldad por momentos, pero porque no es el diccionario de, tengo que ir a buscar un autor. Es el diccionario de Aira escribiendo sobre algunos autores, ¿no? Entonces, ahí cambia la perspectiva, digamos, ¿no? Pone su gusto personal. Entonces, sobre algunos escritores, no voy a hacer ninguno para no ofender el gusto de nadie, pero es como, así como es muy elogioso con muchos y muchas, hace un recorrido por la literatura, por escritores extrañísimos también de la literatura hispanoamericana, latinoamericana, perdón, brasileros, por ejemplo, que no tenemos tanto el canon de la literatura brasilera. Es muy interesante el diccionario, por lo menos para mí, a mí me encanta consultarlo porque me parece muy interesante. Juancito, acá preguntan, ¿en qué textos de Aira encontrás al Puig futurista de Puvis? No entiendo la pregunta. Juan, ¿puedes abrir el como micrófono, la ciencia Juan? ficción, no entiendo igual la pregunta, pero... Claro, una ira surrealista. Una ira surrealista, el juego de los mundos. Pero el surrealismo, ¿una ira surrealista? No, futurista no es surrealista. Digo, como de cierta ciencia ficción. El juego de los mundos. Pero en Aira los géneros no funcionan como en Puig. Digo, por ejemplo, tiene una novela supuestamente de ciencia ficción, que sería El juego de los mundos, y solo el gesto de la ciencia ficción en Aira es una frase que dice, esto que pasó ayer pasará mañana. No sé, por decir una frase, digo, como hace un juego gramatical, y todo lo que sigue después es en el futuro, porque dice que es en el futuro en la primera frase, ¿no? Esa es la operatoria, digo, ¿no? Pero bueno, digo, si ¿va por ahí, Juan, la pregunta? O por ahí no es eso lo que me quiere preguntar. A ver. Podés desmutearte, Juan, ¿eh? Aira rompe y corrompe los géneros. Está muy bien, sí, gracias, era por ahí. El juego de los mundos que creo que se ha vuelto a editar. Mira. Si no hay más preguntas, ¿Puedo preguntar una cosita? No, Silvia. ¡Ay, no! Bueno, ¿Por qué ya que me la dejamos. No. Dale. Acá hay una
un texto que no me acuerdo de quién es, que habla de la imagen ekfrástica, la representación verbal de una representación visual en relación al real en aira. Dice, este real como punto de destino para expresarse necesita realizar la realidad del verosímil que Aira introduce al comienzo de sus novelas. O sea, a través de la disolución de la realidad realista, se accede a otra forma contemporánea de realismo. Se trataría entonces de un procedimiento que nos llevaría hasta el realismo del presente, el de la posmodernidad, Labarte, 2018. No, Bueno, porque, o sea, me interesa muchísimo esto, porque, bueno, yo busqué esto cuando estaba analizando El Carrito. Y la novela que leí de sí, Aira, perdón por lo poco que leí, pero es la novela china, una sí, novela china que me sí, mató, me sí. fascinó. Entonces, pero lo del carrito y este tipo de cosas, me gustaría, si nos Lo que pasa podés es que, a decir un ver, digo, poquito. justamente esa es como la tesis, digo, a Aira le encanta mirar televisión, entonces él tomaba una frase que hacía un personaje de Gazalla, no sé si en el Palacio de la Risa, que era una periodista que le preguntaba por la real realidad. Y eso, que parece un chiste de Gazalla, o de un cómico, para quienes no sepan quién es Gazalla, es la base de la literatura de Aira. Hay una diferencia entre la real realidad, es decir, lo que ocurre en esto, esta es la real realidad, y la representación de la realidad, que frente a la tradición de los realismos en la literatura argentina, que son como el símil, Aira le da una vuelta de hoja y la realidad en Aira es la realidad que se representa en sus novelas, sea la novela china, sea la novela del chino del supermercado, como en El Mármol, que es una novela que sucede en un supermercado chino, donde la realidad puede ser una repetición casi inefable, bien. Entonces, digo, eso, ahí es donde me parece que va por ahí esa definición. Es todo un tema, todo un tratamiento del realismo. Justamente hay un libro de Laura Strin, que es uno de los primeros ensayos académicos, pero sin academicismo, no sé si hay una diferencia, que se llama César Aira, el realismo y sus extremos, que te lo puedo prestar, Silvia. Digo Silvia porque es alumna, ¿eh? Digo, ¿no? Ay, sí, yo soy una estudiante. Ay, ¿Mm? me encanta el tema, Juan, y te lo agradezco tremendamente. Por favor, digo, Muchas sé que puede ser gracias, interesante. Silvia. Yo quería leer un pedacito, digo, porque digo, estamos llegando al final y sé que hay gente que se va a ir, pero me gustaría terminar con un texto que sé que les va a gustar, de Puig, que está en este librito que es una compilación de argumentos que se llama Un destino melodramático. ¿Mm? Piensen en una voz. ¿Puedo leerlo? ¿Me Sí. dan 2 minutos? O un poquito más. Un destino melodramático. Señorita maestra, ¿se acordó de lo que le pedí? Sí, niña. Fui a ver en el diccionario y busqué la palabra melodrama. Dice así: especie de drama en que con recursos vulgares se procura ante todo mantener la curiosidad y emoción del auditorio. Entonces busqué la palabra drama y decía: obra de asunto serio y generalmente triste, que conmueve, que conmueve profundamente el ánimo y suele tener desenlace funesto. Entonces, ¿un melodrama es un drama hecho por alguien que no supo, señorita? No exactamente, pero en cierto modo sí es un producto de segunda categoría. Busqué más en la enciclopedia, en la parte de teatro, y decía que en el drama los conflictos están originados en los defectos o virtudes de los personajes. Cada personaje tiene su propio carácter, con defectos y virtudes, y de ahí surgen los dramas, porque se trata de gente diferente entre sí y por eso chocan. En cambio, en el melodrama, lo que origina el conflicto es alguna intervención del destino, como en Puerta Cerrada, que Libertad Lamarque pierde todo en la vida porque un cartero entrega el telegrama a alguien que salía en ese momento de la casa de ella, que era tan buena. Y también era muy buena Margaret Sullivan en La Usurpadora, pero se atrasa el cochero que la lleva al puerto y pierde el barco y el novio se cree que ella no vino porque no lo quiere. En el melodrama hay siempre esos golpes de la mala suerte y los reciben personas buenas. Las protagonistas de los melodramas son siempre mujeres muy buenas. ¿Santas? No. Una cosa es ser buena
y otra ser santa. Señorita, una tía de mami se quedó soltera también por eso, un golpe de la mala suerte. Le prestó el vestido a una amiga que entró a la casa de un soltero y el novio de la tía de mami se creyó que era ella y la esperó hasta que salió y la mató y se escapó y nunca nadie supo más de él. Y la tía de mami nunca más salió de la casa. Pero ¿qué culpa tuvo ella? Culpa ninguna. El destino le mandó esa desgracia. Hay gente que se busca la desgracia por defectos de carácter y esos vendrían a ser personajes de drama. ¿Entendiste? ¿Y la tía de mami no es personaje de drama entonces? Según el diccionario, no. Es personaje de melodrama. La pobrecita tuvo un destino melodramático. Entonces, encima de no tener la culpa de nada, si filmasen la historia de ella, ¿no ganaría ningún Oscar? Tal vez no. ¿Y qué hay que hacer para salvarse de un destino melodramático? Nada, porque no depende de uno. Te cae y te electrocuta como un rayo. Y ahora basta, no pienses más en eso. No, señorita, a mí me da miedo. Voy a rezar mucho todas las noches para salvarme de un destino melodramático. ¡Qué lindo, Juan! Acá tenemos una fotito de Puig. Muy bien, gente querida. Bueno, primero, antes que nada, sepan que van a recibir el mail con los libros que mencionamos acá y la información. También se postearon en el chat varios links de las películas y también una página donde pueden bajar PDFs de material de Aira y de Puig. Y tenemos algunas novedades. Bueno, primero agradecer que hayamos llegado a este ciclo de estas 3 charlas que realmente nos han traído grandes satisfacciones, honestamente. Empezó esto, ya saben, con algo muy chiquitito, muy humilde, y realmente nos han acompañado de una manera maravillosa y generosa. Pero tenemos una pequeña novedad, que a partir de febrero, durante 5 jueves a las 6 de la tarde, en el Spanish Center va a comenzar un curso de literatura argentina que les va a encantar. Por supuesto, Juan los va a deleitar a todos con sus charlas. Se va a hacer un recorrido básicamente de la literatura. Decía algo, Javier. Un recorrido de la literatura argentina y que va a estar muy bueno. Van a ser los 5 jueves de febrero y el 1 de marzo a las 6 de la tarde. Yo les voy a estar enviando a todos el link con la información del curso, más o menos de qué se trata. Y lo que sí va a ser un curso reducido, muy poquito, porque la idea es que se pueda interactuar, ya que acá somos muchos y estamos, es más limitada la interacción. Acá va a ser un grupo bastante más chico, así que van a tener que correr a inscribirse. Otro de los avisos parroquiales que tengo que dar es que Libros del Sol, que es la librería que está a cargo de David Pereira, ahí pueden mandar un mail, pedir los libros, amorosamente se los van a conseguir. También vamos a mandar referencias de otros libros que hemos tratado acá. Con respecto al curso, también se va a mandar material antes de cada clase, que va a estar bueno en el curso de febrero, para que también ustedes vayan metiéndose en lo que es un poco la literatura argentina, que también se va a hablar de nuevo de contextos, de influencias, de tendencias, de interrelaciones con otros autores de Latinoamérica. Y va a estar bueno. También, gracias al consulado, estamos cruzando los dedos para tener nuevas actividades para el año que viene, de Inspirados. También hay requisitos, nos están tironeando también María. los uruguayos para que hagamos unas charlas de poetas uruguayas en Argentina también. Así que, si Dios quiere y la Virgen nos acompaña, en el año que viene tendremos más Inspirados, más charlas de todas estas, y bueno, para arrancar el año, primer jueves de febrero, Spanish Center, pueden ir a la página web, ya está todo posteado, para que puedan inscribirse. Y nada, desearles muy felices fiestas a todos, que tengamos un 2021 un poquitito más tranquilo, pero que bueno, siempre tengamos la poesía, como dice mi mamá, y a leer, que la vida es corta, como les digo siempre. Y nada, gracias a todos y a cada uno
a todos y a cada uno, porque cada uno, cada inscripción que recibíamos, cada uno que quería participar, nos llenó de alegría cada mes, y en cada charla y en cada encuentro. De corazón, a todos, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a quienes nos han acompañado, de aquí y de allá. Esto Gracias. no es un adiós, es un hasta Esto luego. no es un adiós, María. Esto no es un adiós, no es María. Esto no es un adiós, es verdad. Es un hasta pronto. Hasta luego. Gracias. Los quiero mucho, cuídense. Muchas gracias. Gracias. Felicidades. Adiós. Gracias. Gracias, chicos, un placer. Chao, gracias. Adiós.